¡Ey! ¡Mulata! Aquí está tu cena. Disfrútala. ¿Qué haces? ¿En qué desperdicias tu última noche aquí? ¿Acaso quieres hacer un agujero en la pared para escapar? Tienes razón. Esta es mi última noche aquí. ¿Ves esto? Están esperándome. Puedes quedarte con mi cena. ¿Entonces sí era una bruja? Lo sabía. Pero bueno, estas cosas no pasan. Pero al principio decía que estaba basada en una historia real. Ay, Vivi, no me digas que te lo creíste. Si eso ponen en todas las películas de terror para que dé más miedo. Pero nada, es puro choro. ¿Cómo sabes? Pues, ¿no se supone que la ciencia dice que los fantasmas no existen? ¿No te acuerdas lo que nos contaban los abuelos de las cosas que se veían en el pueblo? Yo seré muy científica y lo que quieras, pero sé que los abuelos no nos contarían esas cosas solo para asustarnos. Bueno, yo no digo que sean mentiras, pero nunca me ha tocado ver nada así. Ay, yo ya me voy a dormir. Buenas noches. No te vayas. ¿Podrías prender la luz, por favor? Hugo, ¿por qué no prendes la luz? ¿No quiere prender? Se ha de ver fundido. ¿Escuchaste eso? Seguro no es nada. Ha de haber sido un vecino que está llorando. ¿No dicen que la Llorona se aparece cuando llueve? ¿Y no se supone que es solo un cuento? ¡Ay, eso te parece un cuento! ¿Qué más te contaron los abuelos? Ay, no, ¿qué? Que cuando se escucha más lejos es porque está más cerca. ¿Ya se fue? Parece que sí. Ahora sí, muchacho valiente, ¿ya crees en las leyendas? Yo creo que fue una alucinación colectiva. Así que ahora tú eres el científico. Bueno, es que yo pensé que lo que nos contaban los abuelos eran solo cuentos que ellos habían escuchado de otras personas. Como cuando pensaron que Patas era un nahual. Pues es que las leyendas son eso y mucho más. En el programa de mitos ya conocimos qué son estos y para qué sirven. Sin embargo, los mitos y las leyendas van casi siempre muy de la mano. Ya que ambos cuentan historias, en su mayoría muy antiguas, que han sido transmitidas de generación en generación. Cada una tiene características especiales que la hace diferente. Y esas características son cercanas a nosotros, lo que las hacen que se sientan más reales. Y por eso algunas pueden ser espeluznantes. ¿Qué les parece si repasamos rapidísimo lo que es un mito? Según Mircea Eliade, un mito es aquella narración fantástica que intenta responder las preguntas más profundas del ser humano. Estas narraciones intentan explicar el origen del universo, de los dioses, lenguas, fundaciones de las ciudades de la antigüedad, la creación del hombre o dar un aprendizaje. Sin embargo, algo súper importante en ellos son los protagonistas, que en su mayoría son dioses. Hijos de dioses o seres que en un principio parecen no ser importantes, pero mientras se desarrolla la historia, nos damos cuenta que son hijos de reyes, faraones, en fin, personas, de algún modo importantes. Además,
Algunas de estas historias suceden en lugares fuera de nuestro espacio y nuestro tiempo, porque si explican cómo se creó el mundo, no se puede hablar de que sucedan en un lugar en concreto. ¿Te acuerdas del origen del universo según los griegos, Hugo? Mazo. Se supone que antes de la creación había una nada, de la cual salieron los 3 primeros seres del universo, ¿no? Fueron Gea, la madre tierra, Urano, el dios del cielo, y Eros o Cupido, que flechó a los 2 primeros y que gracias a esto nacieron los titanes y después los dioses, como Zeus, Hera, Poseidón y los demás. Sí. Y si estos son los mitos, entonces, ¿qué son las leyendas? Bueno, pues las leyendas tienen varias características. Una de ellas es que son narraciones fantásticas, pero toman elementos del mundo real. Sé que aquí puede confundirse un poco con el mito, pero dentro de esos elementos reales, las leyendas suceden en un lugar que existe en nuestro mundo. Como la de la formación del lago Siragüen en Michoacán, en la que se supone que la princesa de un pueblo purépecha se enamoró del príncipe del pueblo rival y era correspondida. Cuando el padre de la princesa se enteró del romance, puso a prueba al príncipe y después de completar la mayoría de los encargos del rey, este le pidió que se enfrentaran en un duelo a muerte. Entonces la princesa detuvo el duelo y le pidió a su amado que se marchara, porque ella no podría vivir si alguno de los dos moría por su culpa. El príncipe se marchó y jamás volvió. Es así que la princesa lloró de amargura. Tanto que con sus lágrimas se formó el lago de Siragüen. Entonces aquí tenemos una gran diferencia con los mitos. Podemos ubicar Siragüen en un mapa, pero no podemos encontrar la nada de donde salieron Gea y Urano, más que nuestra propia imaginación. Otra característica de las leyendas son sus protagonistas. Mientras que en los mitos los protagonistas son dioses, semidioses, héroes, magos, en las leyendas puede ser cualquier persona. Como un guerrero y una hermosa mujer comprometidos en matrimonio con la condición de que éste volviera sano y salvo de la guerra. Podría ser cualquiera de nosotros. Solo que no cualquiera velaría eternamente al amor de su vida hasta quedar cubierto de nieve y convertirse en los volcanes más famosos de México, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Si se dan cuenta, ellos no tienen ningún poder sobrenatural, ni son hijos de ningún dios ni nada parecido. Y es que las leyendas también ayudaban a explicar el entorno que rodeaba a nuestros ancestros, sin adentrarse en las preguntas que ya mencionamos. Otra característica de las leyendas es que en ellas los protagonistas no son ambiguos, es decir, son completamente buenos o completamente malos. Si son buenos, obtienen una recompensa, y si son malos, obtienen algún castigo. Los mayas ejemplifican esto con la leyenda de las flores Xtaventún y Tzakam. La leyenda trata sobre 2 hermanas. Xqueban, una chica humilde, que ayudaba tanto a animales y personas que la necesitaran. Su corazón era puro, a pesar de que era muy liberal, especialmente en cuanto al amor se refiere, y por esto era considerada como una pecadora. Por otra parte, su hermana Utzcolel representaba la virtud y la pureza, cualidades opuestas a las de su hermana. Sin embargo, esta chica era déspota y arrogante. Cuando Xqueban, la de corazón puro, murió, en su tumba apareció una hermosa flor, blanca y simple, con aroma delicioso, que jamás se había visto en ese lugar. La flor se llama Xtaventún, pero cuando Utzcolel murió, a pesar de ser tan hermosa como su hermana, pero con el corazón arrogante, en su tumba creció un pequeño cactus, que al florecer le crece una pequeña flor bonita, pero con un aroma desagradable, llamada Tzakam. Y eso no es todo. Por venganza, pactó con la muerte para volver al mundo de los vivos y atemorizar a los hombres fiesteros y mujeriegos. Se les aparecería como una mujer muy bella, pero al revelar su verdadero rostro, verían la cabeza de un caballo en el cuerpo de una mujer. Esta leyenda es conocida como la Xtabay. ¡Vamos! Historias que se contaban antes para que la gente no anduviera de noche en las fiestas. ¿Pero y lo que acabamos de ver? Ay, no fue nada. Fue nuestra imaginación. Seguro.
súper seguro? Sí, súper seguro. Bueno, pues entonces yo ya me voy a dormir. Te quedas con nuestra invitada, hermanito, que descanses. ¿Cuál invitada, Vivi? Buenas noches. ¿Qué hacemos aquí? Algunos dicen que aquí comenzó mi leyenda. En un lago donde en una desafortunada noche de locura ahogué a los niños frutos del amor que nos profesamos ese hombre y yo. ¿Quién es usted? A grandes rasgos, el origen más conocido de mi leyenda es que yo era una mujer hermosa. Él entregó su amor a un hombre español de gran riqueza y galanura. Hay quienes hablan de un hacendado y otros que hablan del mismísimo Hernán Cortés. Después de vivir un amor largo e intenso, tuvimos 3 hijos. Pero al irse este hombre, algunos dicen que se fue tras otra mujer. Y otros dicen que con su verdadera esposa. Yo perdí la razón y ahogué a mis 3 niños en un lago o río. Y después me ahogué también. Y como castigo por este crimen, no se me permitió trascender. Y ahora ando penando así. Como un fantasma entre los vivos penando, buscando a los niños que perdí. ¿Cómo que el más conocido? ¿No hay solo una historia sobre quién es usted? A lo largo de la historia y el tiempo he tenido muchos nombres. Marina, Malinche, Ocuicuatl. Pero para no entrar en esos detalles, llámeme por el nombre que todos me conocen, La Llorona. ¿A qué se debe que haya historias tan diversas sobre usted? Como usted recordará, los mitos y las leyendas son en su mayoría transmitidos de manera oral, de generación en generación. Entonces, cada generación y en cada lugar en el que se cuentan, ¿se le agregan elementos nuevos? Exactamente. Y esa adaptabilidad al tiempo y al espacio en que se cuentan las leyendas es una de sus características más importantes. ¿Al espacio se refiere a que toma elementos de las comunidades donde se cuenta la leyenda? Sí. Digamos que dentro de mi leyenda se dice que me aparezco en noches de lluvia o cerca de ríos y lagos. Entonces, si se cuenta en la Ciudad de México, lo más probable es que digan que me aparezco cerca de Xochimilco. O en el lago de Pátzcuaro, o la laguna de Sirahuén, si hablamos de Michoacán, claro, por poner un ejemplo. Exactamente. Entonces la gente toma elementos de sus propias tradiciones y costumbres para hacer más cercanas y entendibles las leyendas. También mencionó que le llegaron a llamar Coatlicue, que junto con Tonantzin eran las diosas madres de la mitología mexica. Recordemos que según Miguel León Portilla, en su libro Visión de los Vencidos, uno de los presagios funestos tenía que ver con que se escuchaba gritar a Coatlicue: ¡ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré? ¿No eso la convertiría en un mito? ¡Qué observación tan interesante! ¿Y sí? En particular, la historia desdibuja los límites entre el mito y la leyenda, haciendo un poco confusa su interpretación. Pero no se debe olvidar que un mito se apoya de protagonistas divinos, como en mi versión de Coatlicue, y las leyendas se apoyan en personajes mundanos,
como Marina o Malitzin. Pues ha sido un placer conversar con toda una leyenda en este humilde espacio. Bueno, me retiro porque tengo que seguir buscando a mis hijos. Y asustando a la gente que anda en la calle a estas horas y más si no traen cubrebocas. Adiós. Adiós. Ya no llore. ¡Hugo! ¡Despierta! ¡Ay, despierta que tenemos invitados! Muchas gracias, señorita Llorona. Gracias por su tiempo. ¿Señorita Llorona? ¿Qué estaba soñando? ¿Ya se fue? ¿Quién? Pues la Llorona. Estaba ahí, me estaba explicando qué es una leyenda y todo eso. A ver, yo creo que te hace mucho daño ver películas tan tarde, ¿eh? No, pero tú también estabas. ¿Y tenemos invitados? Sí, ya habíamos quedado con ellos para que nos platicaran sobre su proyecto El color de la memoria. Ellos son Ulises Martínez y Leonardo Luna. Ah, sí, ya recuerdo. Ellos tienen un proyecto padrísimo en el que recorren juntos Baja California Sur, preguntando a los adultos mayores sobre sus leyendas y finalmente haciendo un mural con lo que estos cuentan. Vamos. Bienvenidos, Leonardo y Ulises. Hola. Hola Hugo, hola Viviana, yo soy Leonardo. Yo soy Ulises. Tenemos un proyecto que se llama El color de la memoria, donde a través de murales que hace Uli y videos que hago yo, contamos las historias de las pequeñas comunidades de la zona en la que vivimos, ¿no? Vivimos en Baja California Sur, entonces muchas de nuestras historias tienen que ver con las comunidades que hay por acá. ¿Qué importancia tienen las leyendas dentro de las comunidades? Las leyendas son muy importantes dentro de la comunidad precisamente porque ayudan a mantener las tradiciones, las creencias que los lugares tienen, las personas tienen. Nos dan un contexto de cómo vivía la gente, cómo se vestía y cómo se relacionaban ellos mismos como sociedad y con el entorno en el que vivían, ¿no? ¿Creen que la transmisión de estas refuerzan la identidad de la comunidad? Las leyendas son una parte importantísima de la identidad. Contienen información muy valiosa que tiene que ver con las maneras de vivir, con las costumbres, con los usos que tiene la gente. Una comunidad con identidad es una comunidad con esperanza de permanecer y de seguir siendo quien es en este mundo tan globalizado. Nos hace personas fuertes, con determinación, que nos ayuda a tomar decisiones cuando llegan ciertas incertidumbres, ¿no? a nosotros. Por eso hay que buscarlas, encontrarlas y compartirlas. ¿Por qué creen que aún se siguen transmitiendo estas historias de generación en generación? Como estas historias están dotadas de identidad, permanecen y siguen siendo contadas una y otra vez. Precisamente para guardar la identidad, ¿no? en la comunidad. ¿Por qué entrevistan principalmente a las personas mayores? Tienen todo el bagaje histórico de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Cómo se las contaron a ellos. Y es crucial comprender nuestra historia para saber quiénes somos, ¿no? De dónde provenimos y en función a eso poder saber hacia dónde ir, ¿no? Como comunidad. ¿Han habido leyendas similares en algunos de los lugares a los que han ido? Sí ha habido algunas similitudes porque aquí hay varias comunidades que son de pescadores, por ejemplo, y bueno, nos han contado de cómo era la vida antes de que existieran los motores para las lanchas, ¿no? Toda una aventura salir al mar a puro remo y a vela, ¿no? La travesía que ellos hacían para pescar, para traer su sustento del día, pues eran horas, eran días. Y contaron por ahí que a veces ellos chiflaban, ¿no? Para llamar al aire, para que llegara y les ayudara un poquito a llegar a su destino.
Entonces son historias que hemos encontrado aquí en el estado y las compartimos con ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de recopilar estas historias? Para empezar, llegamos a esas comunidades, a esos lugares donde muchas veces la gente no está acostumbrada a que haya gente que esté interesada en conocer su historia. El hecho de poder llegar a conocerlos, escucharlos tantito y ayudarles a contar su historia llena de satisfacción. Entonces, muchas veces tanto los videos como las imágenes, los murales o la gráfica que hacemos, pues va dotada, ¿no?, de de un contexto con la comunidad, con el lugar donde viven, cómo viven, qué comen, cuánto comen, qué han visto. ¿De qué manera su arte ayuda a preservar estas historias? Todos podemos contar nuestra historia de alguna forma. La cuestión es tratar de encontrar cuál es el alma de esa historia y representarla en esto, ¿no? Lo importante sería hacer una toma de conciencia sobre el hecho de que tenemos una sola vida, nuestros papás tienen una sola vida y nuestros abuelos muy probablemente no nos vamos a volver a ver. Es en cierta forma una responsabilidad tratar de escucharlos y ayudar a conservar lo que tengan para decirnos, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la manera en la que nosotros podamos contar estas historias, pues es válida, ¿no? Y si es a través del arte, pues mucho mejor. Al momento de hacer partícipes a la comunidad, se vuelve una experiencia. Y cuando tú haces una experiencia y los involucras y participan, pues suma, ¿no? Suma a lo que quieran hacer, a la manera en la que ustedes quieran también captar historias y contarlas. Os invitamos a echarse un clavado en elcolordelamemoria.com. Ahí van a conocer muchas historias fantásticas. Y solo por último decir que todo lo que nosotros hacemos está libre para verse en todas nuestras redes. No tienen que pagar nada y son muy bonitos. Adiós, Hugo. Adiós, Viviana. Muchas gracias, éxito. ¡Ay! Sinceramente me parece increíble este proyecto. Ojalá haya más personas que se animen a escuchar a sus mayores para que estas historias no se pierdan. Sí, y si tienen la posibilidad, escuchen a sus tíos, abuelos, gente mayor. Siempre tienen cosas que contar que valen mucho la pena. Y ya con todo lo que hemos aprendido, ¿qué les parece si nosotros creamos nuestra propia leyenda? ¿Listos? Recuerden las características de las leyendas. Y para hacerlo más interesante, ¿qué les parece que cerca de su casa hay un árbol muy viejo, que tiene una forma extraña o alguna característica muy particular? Como tener flores de un color muy raro o espinas en una forma de cruz. Ustedes decidan. Pueden darle el origen que quieran, siempre y cuando el protagonista sean ustedes mismos. No olviden dejarnos sus historias en redes sociales, que aparecerán en pantalla. La leyenda se llama La Flor del Sol y sucede en el presente. Viviana, desde pequeña pasaba sus días dibujando y pintando. Una de las cosas que más le gustaba dibujar eran los amaneceres que compartía con su abuelo en el campo. El cambio de colores, de azul oscuro a rojo y finalmente a dorado, lo que indicaba que el sol había salido ya. Esos amaneceres los compartía con su abuelo, quien le contaba historias mientras el sol iluminaba el campo. Con gran esfuerzo, para los 15 años de Viviana, el abuelo le compró un lienzo y pinturas al óleo y le escribió una pequeña nota. Sin embargo, antes del cumpleaños de Vivi, el abuelo se reunió con la abuela, que hace mucho tiempo había partido al Mictlán. El día del cumpleaños de Vivi, junto a su cama, apareció el regalo del abuelo con la nota: para que pintes tus sueños, mi rayito de sol. Vivi, entre lágrimas, abrió el regalo y tomó sus pinturas. Tardó meses en dibujar una flor con los colores del amanecer que recordaba con el abuelo, pero finalmente estuvo lista para el Día de Muertos. Así que Vivi puso el cuadro en la ofrenda y esa flor amarilla brillante, con miles de pétalos que dibujó Vivi para su abuelo, se convirtió en lo que hoy conocemos como la flor de cempasúchil, que guía cada año al abuelo al altar que Vivi llena de aromas y colores para él. ¡Guau! Hugo, qué hermosa leyenda. Gracias, Vivi.
Como ven, amigos, las leyendas son mucho más que simples historias. Son elementos súper importantes para conservar nuestra cultura y tradiciones. Yo, por lo mientras, voy a dejar de escuchar y ver leyendas de terror en la noche. ¿Qué te parece si escuchamos una leyenda del color de la memoria? A ver, ¿cuál quieres escuchar? La del reencuentro con las ballenas suena padre.